Hermanos, paz de Cristo, justamente el día de hoy vamos a platicar de un tema pues muy interesante, de un tema que ya muchas veces hemos tocado acá en la congregación, pero pues también es necesario tocarlo para la comunidad en general, y es justamente el tema relacionado a la ideología de género. Ya en muchas ocasiones se ha hablado de la ideología de género, o en muchas otras ocasiones también hemos hecho alusión a ella. Entonces me gustaría enfocar sobre todo la ideología de género como peligro, pero en este caso principalmente para la iglesia. Porque muchas veces hablamos de la ideología de género y lo tocamos desde una perspectiva hasta cierto punto secular, y es muy bueno hacer esto, porque además, por así decirlo, de visualizarla como pues una amenaza, por así decirlo, cultural, como una amenaza para nuestra sociedad, pues a veces se queda en ese ámbito, y es necesario que uno como cristiano sepa dar argumentos y uno como cristiano sepa entender también cuáles son, por así decirlo, las principales amenazas ante las cuales, por así decirlo, nos enfrentamos. Entonces, justamente me gustaría darles una definición, ahora sí que muy clara, una definición muy sencilla acerca de lo que vendría siendo la ideología de género. Y me gustaría en este caso citar a pues el ya conocido, en este caso Agustín Laje, y quiero decir lo siguiente. Él comenta que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura. Bueno, ¿y qué pensarán algunos de ustedes? ¿Qué me quieres decir con todo esto que estoy citando en este caso? Bueno, la ideología de género no es solamente una cosa, no es solamente una corriente de pensamiento, son varias, por así decirlo, tiene varios segmentos. Una de ellas, una vertiente, por así decirlo, que podemos englobar dentro de esta ideología de género, es el tema del feminismo. Dentro del feminismo, o como parte de una sección incluso propia, estaría lo que vendría siendo el aborto. Está todo lo que vendría siendo la ideología queer. La ideología queer abarca varias vertientes. Una de ellas es todo lo relacionado al tema, por así decirlo, homosexual. Espero que no me censuren por esta palabra. Y justamente dentro de eso también está todo el tema de el género o la autopercepción. Es decir, aquí podemos ver dos cosas. Una, está el supuesto lobby arcoiris. No voy a decir completamente su nombre porque, repito, me pueden censurar. Pero tenemos ahí el lobby arcoiris. Tenemos la dictadura, me gusta llamar la dictadura arcoiris. Tenemos por otro lado a toda la corriente, por así decir, para no decir la palabra exacta, voy a decir de la autopercepción. Es decir, si yo me percibo del género contrario, lo soy, aunque pues científicamente y biológicamente es algo completamente diferente. Es lo que te están diciendo en este caso. Otro punto también que podría abarcar incluso la ideología de género, y que no siempre, por así decirlo, se comenta, es justamente el tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque, repito, lo que hace esta ideología o esta corriente de pensamiento es que busca desarraigar por completo la sexualidad humana para explicarla solamente por la cultura. Es decir, te dicen, no, es que tú eres hombre solamente pues porque a ti te inculcaron ser hombre, o simplemente por el tema de los genitales. Lo cierto es de que pues esto no tiene ninguna razón de ser, o no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque realmente podemos observar, y esto se puede ver de una manera científica, que tanto el hombre como la mujer son diferentes. Simplemente el sistema óseo. Si pasa, no sé, 1000 años y descubren un esqueleto, en este caso de un hombre, no van a decir, oye, ¿cómo se autopercibía esta persona? No. Simplemente tiene la estructura ósea de un hombre, por lo tanto es un hombre. Tiene la estructura de una mujer, por lo tanto es una mujer. Hay muchos temas hormonales y muchos temas cerebrales por los cuales podemos decir que esto, o que hay cierta diferencia. ¿Ok? Ahora, justamente me gustaría tratar un poquito acerca de los postulados que dice esto. Parte de esto es la contrasexualidad, es decir, tratar de llevarle, por así decirlo, la contra a todo. ¿Ok? Ellos, este tipo de ideologías, por así decirlo, lo que nos dicen es de que no, lo que conocemos hasta ahorita como sociedad, lo que conocemos hasta ahorita como sexualidad y como normalidad nos lo han impuesto. Por lo tanto, tenemos que deconstruirlo, tenemos que romperlo, tenemos que destruir. Lo cierto es de que, ojo, muchas veces se nos acusa a nosotros y se nos dice, no, es que ustedes, los conservadores, están medio locos, ustedes los conservadores quieren imponer su cosmovisión, y ustedes los conservadores, por así decirlo, están opuestos al cambio.
nada está, por así decirlo, más, nada más lejos. Realmente uno no está, por así decirlo, negado al cambio, solamente que el cambio debe ser positivo, el cambio debe tener una razón de ser, el cambio debe tener un objetivo y debe ser bueno. Yo no voy a cambiar para empeorar. Es decir, yo no voy a dejar mi casa para irme a vivir en un tejabán, por así decirlo. ¿Quién va a cambiar un carro nuevo por un carro viejo? O sea, el cambio en sí no siempre es bueno. El cambio es bueno, pero hay que analizar, pues, de qué sentido, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, justamente por ese aspecto, tenemos que ser muy cuidadosos de entender a qué nos referimos como tal ideología de género. Y les quiero definir algunos puntos. Primero, lo que nos habla esto es el término de la sociedad contrasexual, es decir, repito, ir contra la contra, ¿ok? Y parte de esto es destruir todo aquello que tenga o que haga alusión a la característica biológica del hombre y la mujer. Hace poco ya se están aprobando por ahí en muchas escuelas de Estados Unidos, creo que en Nueva York, ya está prohibido o está mal visto que tú le digas a tu mamá mamá y a tu papá papá. ¿Por qué? Porque dicen que eso perpetúa los roles de género. No, ahora una mujer ya no es madre, es una persona gestante o una persona con capacidad de gestar. No, es que puede ser, no, sabes que ya ni persona, porque si se percibe como un animal ya no es una persona. Híjole, es un ser, gestante, puede ser un ser esto, un ser aquello. O sea, una completa tontería. Vemos aquí un caso muy importante en el cual se busca por completo desarraigar a todo el elemento humano, a todo el elemento, repito, biológico, a todo el elemento psicológico del humano, para explicarlo solamente por la cultura. Y repito, uno no, por lo personal yo no tengo problema con que una persona se autoperciba como un pájaro. Si está loco, pues bueno, ya él. El problema es de que cuando el gobierno me obliga a mí a pagarle el alpiste o me obliga a mí a seguirle el juego en su locura. ¿Ok? Simplemente, ¿cuántos de nosotros no nos tocó ver ese tipo de casos en los cuales un niño te daba, no sé, un teléfono de juguete y fingías que, bueno, ¿quién es? Contestabas. Obviamente eso era un juego. ¿Sí? Obviamente sabías que eso no era real y en su momento el niño ya cuando creciera iba a dejar de saber que eso era real. Pero hoy en día tenemos niños, por así decirlo, ya de 20 de 30 años que se autoperciben como animales. O que o hay hombres que se quieren vestir de mujeres y se autoperciben como mujeres. Y si les dices que lo suyo es una fantasía y que lo suyo no es algo real, pues realmente ya te andan demandando y te andan echando la ley. En Canadá, y esto lo he repetido en muchas ocasiones, Canadá es un infierno. Hoy en día nos pintan a Canadá como el paraíso hippie, ultraprogresista, maravilloso. Realmente no es así. En Canadá hoy en día, si tú a una persona, híjole, si esa persona se autopercibe como un animal y le dices que no, sabes que yo no te voy a llamar por el pronombre de un animal, eres un hombre, te guste o no, puedes ir hasta la cárcel. Canadá es el país que metió en la cárcel a un hombre simplemente por discutir con feministas en Twitter. Canadá es el país que metió a la cárcel a un hombre que estuvo o se opuso a que a su hijo le inyectaran hormonas. Y ojo, el tema de las hormonas es un tema muy interesante porque en Canadá está habiendo muchos problemas. Por ejemplo, ya hay personas que se les está deformando completamente la mandíbula. Se les está deformando la mandíbula y se les está dificultando incluso comer. ¿Por qué? Debido a las hormonas. Simplemente porque eso no es tuyo, eso no te pertenece. Es como si una persona si quisiera poner un tercer brazo y quisiera que le funcionara a la perfección. O un tercer ojo. Oye, el cuerpo no está diseñado para eso. No puedes hacer eso. Y el que se lo digamos a alguien no es odio, no es violencia, es simplemente sentido común. Pero como dijo en su momento Chesterton, llegará el día en el cual será necesario desenvainar la espada simplemente por afirmar que el pasto es verde. Otro punto muy importante es de que justamente se trata de llevar todo esto por así llamarlo, neolengua. ¿Cuántos hemos hablado, por así decirlo, pero cuántos hemos oído hablar del famoso lenguaje inclusivo? El todes y esto y aquello, etcétera. Grave problema en el tema del lenguaje inclusivo. Mucha gente lo ve como algo inofensivo, lo ve como un juego de tontos. Bueno, obviamente son tontos las personas que inventaron esto, pero tiene una razón de ser. Les recomiendo mucho que lean el libro, es un clásico, realmente creo que toda persona, independientemente de la rama de estudio, independientemente de a qué se quiere enfocar en su vida, tiene que leer el libro de George Orwell de 1984.
Orwell entendió cuál era la visión, por así decirlo, comunista, socialista, etcétera, y justamente Orwell plasma hacia dónde se dirige o hacia dónde quiere ir la sociedad comunista, socialista, y él plantea una distopía. Una distopía es un futuro pues completamente imperfecto, por así decirlo, y parte de lo que comentaba Orwell, o parte de la visión de Orwell, es que en el futuro habría una especie de ministerio, por así decirlo, de la verdad, pero que se iba a dedicar a completamente decir mentiras y a chantajear a la gente. Digo, para no hacerle mucho spoiler en el libro. Otro libro también que literalmente vio el futuro fue Aldous Huxley. Aldous Huxley, sobre todo en Un Mundo Feliz. Él ve el futuro y él ve lo que está pasando hoy en día. Entonces, sumamente recomiendo ese libro. Entonces, ¿por qué aparentemente me salió un poquito del tema para hablar de estos dos libros? Es justamente porque ellos plantean y dan a entender de que la manipulación del lenguaje es sumamente importante para lograr la dominación y para lograr la subversión cultural. Simplemente, ya mucha gente al aborto ya no le dice aborto. ¿Cómo se le dice? Interrupción del embarazo. Derecho a decidir sobre el propio cuerpo. ¿Sí? Cada vez es menos gente que usa el término aborto, ¿eh? Cada vez es más gente que usa estas palabras un poquito más rebuscadas, más elegantes, más bonitas, para que no se entienda o para que no se vea que estás hablando de un asesinato, cuando realmente es lo que es. Otro punto también muy importante es el tema del matrimonio homosexual. No usen la palabra matrimonio homosexual, ni digan matrimonio igualitario, no lo hagan, ¿sí? ¿Por qué? Cuando tú dices matrimonio, ¿qué es lo que te viene a la mente? Algo normal, algo natural. ¿Qué pasa cuando tú dices igualitario? Te viene a la mente algo positivo, algo bueno, algo que por lo que hay que pelear, ¿sí? En cambio, justamente es lo que nos quieren meter, lo que nos quieren decir que hagamos. Que digamos matrimonio igualitario, que digamos interrupción del embarazo. ¿Para qué? Para que nuestro inconsciente, en la psique, por así decirlo, esto se vaya moldando, esto se vaya viendo cada vez más, por así decirlo, aceptable. ¿Ok? Por lo tanto, yo recomiendo que no usen la palabra matrimonio igualitario, usen la palabra gaymonio o usen la palabra de el matrimonio homosexual, que es en sí una contradicción, y hay que explicar por qué es una contradicción, porque matrimonio viene de matriz, hace referencia justamente a la función de reproducción entre un hombre y una mujer. Pues por lo tanto, un matrimonio homosexual no es un matrimonio, ¿sí? Sino un gaymonio, si acaso. Yo en lo personal uso más la palabra gaymonio. El lenguaje es sumamente importante si queremos plantar, por así decirlo, una contracultura y saber por qué lo estamos usando. Otro punto también es el tema del matrimonio o el contrato matrimonial. Realmente, fíjense lo que está pasando. Hoy en día, cualquier serie, cualquier película, cualquier, por así decirlo, ¿cómo llamarlo? Cualquier medio siempre te mete la idea, por así decirlo, de que el matrimonio es algo anticuado, el matrimonio ya pasó de moda, el matrimonio es algo, por así decirlo, pues que ya pasó. Lo de hoy es la unión libre, el tema del open mind, etcétera, ¿verdad? Todo ese punto, ¿ok? Entonces, justamente es importante entender por qué. Porque realmente ahorita hay una campaña muy grande de desprestigiación de desprestigio hacia el matrimonio. Pero si se fijan, se promueve mucho el gaymonio. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante que como cristianos, y es sumamente importante que como iglesia sepamos distinguir y sepamos atacar este tipo de corrientes de pensamiento. ¿Ok? Los mismos que te dicen que el matrimonio es anticuado y que la iglesia es anticuada, son los mismos que están luchando ahorita fervientemente porque pastores y sacerdotes casen homosexuales. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué la obsesión de quererse casar? Y sobre todo de casarse por la iglesia. ¿Sí? Cuando realmente le están diciendo a todos los heterosexuales de que no se casen, que eso es algo anticuado, que eso ya pasó de moda, que eso ya no es lo de hoy. Algo sumamente terrible, algo sumamente lamentable. ¿Ok? También es sumamente importante que nosotros como cristianos sepamos discernir acerca de todos esos términos. Y es algo que no viene, por así decirlo,
nuevo, esto ya tiene mucho tiempo. No sé cuántos de ustedes han oído hablar o han oído escuchar sobre todo acerca de la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una especie de pasos, por así decirlo, es una especie de seguimiento mediante los cuales tú puedes implantar, por así decirlo, una idea o una ideología que es vista como mala y la puedes plantear como algo bueno, ¿ok? ¿Y qué es justamente lo que nos plantea la ideología de Overton? Bueno, para empezar, tienes que modificar el lenguaje. Ya no, por ejemplo, si tú quieres legalizar el canibalismo, no le llames canibalismo, llámalo de otra manera, que se escuche más bonito. Repito, es justamente lo que está pasando ahorita. Después, ya no solamente hagas esto, sino que consíguete falsos expertos, consíguete científicos ahí con credenciales medio dudosas, consíguete expertos ahí de dudosa reputación y a través de los medios hazlos ver como que ellos lo saben todo, como que ellos vaya, son perfectos, por así decirlo, y en esa situación vende la idea, en este caso digo hablando del canibalismo, vende la idea de que es algo, pues simplemente es algo cultural, de que no es nada, por así decirlo, antinatural, que es algo normal, que no pasa nada. Y poco a poco te vas metiendo, repito, si alguien quiere leer un poquito más de esto, le recomiendo que lo busque así, La ventana de Overton, incluso les va a salir en Wikipedia. De hecho, tenemos un video ahí en Derecha Mexicana hablando acerca de la ventana de Overton. Y otro punto también muy importante es de que después no solamente va a hablar o no solamente se tiene que incitar la cuestión de que no es algo malo, sino que en su momento se tiene que exaltar. Fíjense, en las series de los 80s, de los 90s, sobre todo venidas de Estados Unidos, son series que te presentaban desde aquella época, desde, por así decirlo, desde aquella década, que por ejemplo todo el tema de la homosexualidad y demás, pues era algo normal, era algo, el amigo homosexual era alguien chistoso, alguien agradable, y repito, no digo que sean malas personas, ¿ok? No, nunca he dicho eso, ni tampoco he dicho que como seres humanos se les haya que demeritar, tampoco es cierto eso, simplemente a lo que quiero llegar es de que se les está utilizando, por así decirlo, para cumplir una agenda política. Muchos de ellos son solamente títeres de esta dictadura arcoíris. Ellos ni siquiera se han dado cuenta a veces de lo que les están haciendo, ni de cómo están siendo utilizados. Entonces, esto fue avanzando, sobre todo en la televisión, y fíjense, hoy en día cualquier serie, cualquier programa, cualquier película ya te mete a la persona diversa de género, por así decirlo. Oye, esto es malo. Pues hasta cierto punto podríamos decir que no, o sea, no son malas personas. El problema aquí es de que se está utilizando todo esto para cumplir una agenda e incluso se está forzando demasiado muchas historias en favor, entre comillas, de la inclusión. Ya no importa la creatividad, ya no importa la cuestión de si la historia es buena o mala, no, lo que importa solamente es la inclusión. Algo sumamente terrible, lamentable que está sucediendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, poco a poco nos fueron metiendo la ventana de Overton de algo que antes era completamente abominable, algo que era mal visto ante la sociedad, después fue algo más o menos aceptable, después fue algo normal, ahora es algo bueno y ahora es algo que se tiene que promover. Por ejemplo, ya ahorita hay escuelas, repito, en Canadá, en las cuales pues te dicen, es que hay que experimentar con los roles de género, si a la niña hay que vestirla de niño, al niño hay que vestirlo de niña, para que experimente. A ver, tú niño, dale un beso a tu compañero hombre para que experimentes tu sexualidad. Algo completamente aberrante. En Canadá, la edad de consentimiento, si mal no recuerdo, es de 14 años. ¿Sí? Algo sumamente terrible. ¿Y por qué sucede justamente esto? Bueno, pues porque todas estas leyes o toda esta corriente, a final de cuentas, va encauzada o va dada a la alegación de la pedofilia. En Holanda, en los Países Bajos, incluso en Alemania, ya hay corrientes políticas que están defendiendo la pedofilia. Porque realmente los grandes, por así decirlo, promotores de todas estas ideas, como lo fue Foucault, como lo fue Simone de Beauvoir, como lo fue en su momento toda la escuela de Frankfurt y demás, toda esta gente traía la idea muy marcada o muy arraigada de sexualizar a los niños. Y eso es algo que podemos ver hoy en día. Es algo que desgraciadamente lo podemos ver y lo podemos
desgraciadamente, ver cómo viene ya para nuestro México. ¿Ok? Entonces, ellos nos aplicaron la ventana de Overton de algo que era completamente aberrante a algo que ahora es bueno. Y de hecho, hoy en día hay muchos jóvenes que incluso dicen, ay, qué asco ser heterosexual, eso ya pasó de moda, es que eso ya fue. El heterosexual es una persona mala, o el hombre es alguien malo por el hecho de que sea hombre, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo cómo una conducta mala fue transformada en algo bueno. Repito, ¿qué impide que esto suceda con la pedofilia? Por ejemplo, en California, en Estados Unidos, hubo modificaciones justamente al tema del consentimiento porque la comunidad arcoíris estaba sobre representada en las listas de los delincuentes sexuales. ¿Ok? Entonces, vemos cómo todo el sistema se está adaptando a cumplir los caprichos de esta gente. El problema es, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a seguir un poquito, nada más déjenme, les voy a comentar algunos puntos más. Si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, me lo puede poner por aquí por el chat y vamos a tratar de responderlo. Quiero contestar, pero quiero comentar algunos otros dos puntos y justamente después vamos a meternos ya en el tema de la iglesia. Miren, otro punto de esta sociedad, por así decirlo, de promover una especie de sexualidad libre, ¿ok? Por así decirlo. Otro punto también que vale la pena mencionar es de que esta sociedad va encaminada a la destrucción de la familia. Es algo parte fundamental. Hay que destruir la familia. Es parte de lo que estos colectivos están buscando o es lo que quieren. ¿Ok? ¿Y por qué les comento esto? Porque justamente hoy en día, sobre todo con la corriente del feminismo, se está viendo cada vez una mayor y cada vez una más lamentable todo el tema de los divorcios, separaciones, peleas, etcétera, porque incluso muchas jóvenes cristianas van a la universidad, les inyectan el feminismo y se lo tragan. ¿Sí? Sobre todo hoy en día facultades como psicología, sociología, comunicación, filosofía, están que hierven de estas ideologías. Están completamente llenas de estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como muchas veces las familias no tocan estos temas, los papás no se preparan, los papás no estudian, no investigan de estos temas, llegan los hijos a la universidad y literalmente los atropella el tren de la ideología de género y les impone sus ideas. Digo, yo he visto jóvenes cristianas que no, es que hay un patriarcado. ¿Cuál patriarcado? No existe un patriarcado, es una mentira, es una ilusión. Como diría por ahí el comercial, no existe un patriarcado. No, es que la violencia de género, ¿qué es la violencia de género? No, es que a una mujer la maltratan por ser mujer. No, la violencia tiene muchas causas, la violencia tiene muchas razones, la violencia tiene muchas, por así decirlo, vertientes, y solamente reducirlo a la cuestión del género es algo completamente irracional. Simplemente es un hecho bien demostrado que mayormente las mujeres maltratan niños. Es más probable que el tema de maltratos y demás sea una mujer, sea la mamá que sea el papá. O entonces la mujer es mala porque maltrata a los niños y el hombre es malo porque maltrata a la mujer. No, es una cuestión de poder. Obviamente como el hombre es más fuerte que la mujer, se va a dar, por así decirlo, una situación más propensa a la violencia en esa situación. Pero una mujer, como es más fuerte que un niño o que un anciano, pues va a ejercer la violencia sobre ese grupo de una manera mucho más frecuente. Repito, no podemos solamente englobar o solamente encapsular la violencia en una causa tan básica, en una causa, pues ahora sí que tan sencilla, tan reduccionista como lo vendría siendo el tema del género. ¿Ok? Tenemos que ir más allá. Y justamente no se está estudiando a profundidad, no se está llevando el análisis que debería de hacerse justamente por todas estas leyes o por todas estas ideas que van encaminadas a justificar o a simplemente, por así decirlo, explicar la violencia en la cuestión del género. De hecho, por ahí tenemos un video muy interesante y de hecho también es podcast que platicamos ahí con José Daniel Borrego, está en nuestro Spotify, lo pueden buscar por ahí, pues Spotify en Derecha Mexicana. Y justamente otro punto muy importante que me gustaría recalcar en este punto es de que justamente esta práctica o esta sociedad contrasexual busca o elevarse al nivel del arte, de la disciplina, y justamente parte de esos objetivos pues es la por así decirlo, la cuestión
de, ah, de las universidades. Antes las universidades se caracterizaban por pensar contracorriente, por así decirlo. Las universidades eran centros en los cuales se promovía el pensamiento, se promovía la crítica, se promovía el juicio, no siempre bueno, pero se promovía criticar. Simplemente tener un juicio propio, que tú te hagas tu opinión y que no te dejes manipular. Hoy en día las universidades desgraciadamente son un asco, ¿sí? Son una fuente de corrupción, una fuente de malversación, una fuente en muchos de los casos, no solamente esto, sino de incoherencia. En Estados Unidos hay universidades que ya te manejan los espacios inclusivos o los espacios neutros o los espacios, ¿cómo llamarlo? Espacios tolerantes, vamos a llamarlo así. ¿Y qué son estos lugares? Bueno, simple y sencillamente son espacios donde todos se dan palmaditas, donde nadie puede criticar a nadie, donde cualquier persona dice cualquier tontería y todos lo van a apoyar y le van a decir, bien hecho, te autopercibes como un gato, bien, aquí está tu bolsita de whiskas y órale, vámonos. Algo completamente fuera de, o sea, literalmente tienes personas que van a ingresar al mundo laboral, que van a ser adultos, que se ofenden por una caricatura, que se ofenden por una canción, que se ofenden porque, es que me está hablando muy feo, es que mi autopercepción, o sea, son completamente, vaya, es algo completamente tonto. Y repito, esto viene para acá. Cuando hablamos de Canadá, cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de futuro. Esto ya viene para acá. No, de hecho ya se está implementando. Ya en las universidades, vaya, más al centro, estamos viendo esta conducta en las cuales tú no puedes criticar ese tipo de ideas porque ya te andan tachando de loco. Maestros incluso, cuando hubo un maestro que criticó por qué las mujeres faltaban del 8M, ya lo andaban linchando. Y las universidades ceden por completo ante estas demandas tan ridículas. O sea, estamos teniendo o estamos viendo cómo en un futuro no muy lejano vamos a tener una generación de adultos que se ofende por todo, que todo les lastima, que no tienen, por así decirlo, no pueden tolerar, no tienen tolerancia a la frustración, no tienen capacidad de juicio, no tienen juicio crítico, no tienen una capacidad de autoanalizarse y quieren ver el mundo, vaya, por así decirlo, bajo los lentes del cuento de hadas. Es algo sumamente lamentable y es algo sumamente peligroso porque ¿qué clase de mundo, qué clase de sociedad se va a generar con gente tan inútil como esa? ¿Sí? Europa va rumbo a la extinción. Europa va a ser Eurabia y quién sabe en qué otra cosa se convierta. Porque el europeo se ha entregado por completo a estas ideas progresistas. Hay algunos focos de resistencia que todavía persisten, pero la verdad yo veo muy complicado que Europa se vuelva a levantar. Digo, Dios mediante esperemos que así sea. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de la iglesia concretamente. Fíjense, la ideología de género concretamente ya está llegando o ya está entrando también a las iglesias por muchas razones. La primera es la falta de educación. Hay un punto muy lamentable y muy peligroso que estamos viendo hoy en día y es de que mucha gente actualmente pues sí, se dice cristiana, se dice creyente, pero no leen su Biblia, no investigan. Y no solamente eso, no solamente no leen la Biblia, sino que están completamente inmersos en esta idea, en este mundo del entretenimiento. Por ahí dijo algo muy cierto, considero yo Paul Washer, cuando él dice que el adagio, de esta generación será entretenidos hasta la muerte. Y es cierto, esta generación tiene muchas maneras de entretenerse. Que tenemos videojuegos, tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos, bueno, pues por el COVID ya no, pero tenemos paseos, tenemos muchas cosas. Hay una capacidad y un nivel de entretenimiento grandísimo. El problema es qué estamos haciendo para formarnos, qué estamos haciendo para informarnos. Repito, es lo que decía en su momento Huxley. Oye, no necesariamente nos van a controlar por la fuerza. Simplemente para controlarnos nos ocupan tener tontos. Nos ocupan darnos televisión basura, darnos redes, bueno, él obviamente no manejó el tema de redes sociales, simplemente darnos entretenimiento barato, entretenimiento, por así decirlo, chatarra, que no esté destinado a cultivarnos, que simplemente esté destinado a entretenernos y a vendernos ideas.
Simplemente porque muchos jóvenes hoy en día son ultra progresistas y apoyan el aborto y el gaymonio y el lenguaje inclusivo, porque es lo que hace su personaje principal de la serie de Netflix. Muchos no piensan. Muchos simplemente, si Netflix lo dice, si mi jugador de fútbol lo dice, si mi actor favorito lo dice, si mi presentador de programa basura como multimedios lo dice, bueno, entonces es verdad. ¿Sí? Entonces, no se está formando ese juicio crítico. ¿Y por qué no se está formando? Bueno, en parte porque muchos de los padres cristianos no se enfocaron en darle a sus hijos una correcta formación. Muchos no se esforzaron en enseñarles a sus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo, a pensar, justamente. Y parte de esto es porque en su momento hubo en la iglesia una idea muy por así decirlo, reacia hacia el tema de la educación. Incluso en su momento hubo mucha gente que pensó, no, la educación es del diablo, la letra mata, más el espíritu vivifica, no, es que ¿para qué estudiar si tenemos la palabra de Dios? Repito, está bien, o sea, digo, somos creyentes, creemos en Dios, y debemos de leer la Biblia, pero el estudio, la sabiduría fue algo que Dios creó. Si Dios no quisiera que estudiáramos o que leyéramos, no nos hubiera dado capacidad de leer y de escribir. Simplemente, yo creo que el cristiano es una persona que tiene que leer y le tiene que gustar leer. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dejó fue un libro. No nos dejó una serie de Netflix. No nos dejó una caricatura. No nos dejó memes. Dios nos dejó un libro. Tenemos un libro. Entonces, yo como cristiano, que amo a Dios, me debe de gustar a mí leer. Me debe de gustar a mí aprender de Él, porque amo a Dios. Si una persona ama algo, va a buscar, va a investigar de ello. Simplemente hay personas que hoy en día que les gusta demasiado el fútbol, investigan acerca de fútbol, saben acerca de fútbol, porque aman eso. Si tú amas a Dios, vas a buscar de Dios, vas a buscar saber de Dios. ¿Y cómo escuchas la voz de Dios? A través de la Biblia. A través de la Biblia nos podemos edificar, nos podemos formar y nos podemos informar. Pero también es sumamente importante que leamos otros libros. ¿Qué acaso estoy diciendo que la Biblia no es suficiente? No, de ninguna manera. Solamente que la Biblia tiene el objetivo de ser un instrumento cristocéntrico. La Biblia nos enseña y nos dice cómo llegar a Cristo. Pero, hay muchas otras cosas que no están en la Biblia. Simplemente la Biblia nunca pretendió ser un libro de biología. La Biblia nunca pretendió ser un libro de geografía. La Biblia nunca pretendió ser un libro de matemáticas. ¿Sí? Hay muchas otras cosas que no están en la Biblia que tenemos que investigar y que son buenas porque Dios las creó. Dios creó el conocimiento. Entonces, justamente uno como cristiano tiene que informarse y tiene que formarse. Tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a leer y tenemos que empezar a saber cómo vamos a poder llevar esta información, esta formación a la futura generación. ¿Ok? Simplemente, ya ahorita todo aquel joven que se piense casar, que piense formar una familia, ya tiene que ir pensando cómo le va a explicar a sus hijos todo ese tema de la homosexualidad, del aborto, de la transexualidad y qué es lo que va a hacer si en un futuro el Estado le quiere quitar a sus hijos porque no está de acuerdo con la ideología de género. ¿Sí? Sumamente importante este punto. Formación e información para la futura generación. Otro punto también es de que ya ahorita ya está surgiendo lo que se conoce como la Biblia inclusiva o lo que se conoce como la teología queer. ¿Qué es la teología queer? Bueno, la teología queer es una aberración completamente execrable en la cual nos dice o nos trata de decir de que, mira, Dios no condena la homosexualidad, es que mira, cuando Pablo habla de los afeminados y de que los que se echan con varón, etcétera, pues no hablaba de eso. Pablo hablaba de aquellos que se prostituían, de aquellos que practicaban el sexo homosexual sin condón. Es una completa tontería, ¿ok? Hoy en día se está metiendo esta teología queer que es a través de la Biblia buscan torcer y manipular para justificar todas estas cuestiones de la ideología de género. ¿Ok? De hecho ahí nos dicen que David y Jonathan eran amantes, que Ruth y Noemí eran amantes, que Jesús y sus discípulos ahí tenían una especie de amorío homosexual y demás. ¿Ok? E incluso ya hay libros que desgraciadamente están tratando. Ojo, ya hay librerías cristianas que están vendiendo libros a favor de la ideología de género.
Ya hay iglesias, por así decirlo, metodistas en Estados Unidos, hay diversas corrientes que están predicando o están aceptando transgéneros y pastores homosexuales. ¿Sí? Completamente horrible. Simplemente hace poco hubo un pastor luterano en Alemania que simplemente por defender lo escrito en la Biblia fue atacado de una manera terrible e incluso por su congregación y por los líderes de la misma. En España hay un pastor, Will Graham, él ha hablado también acerca de esos temas e incluso lo han amenazado de muertes. Denominaciones cristianas, entre comillas, lo han amenazado por justamente oponerse a la ideología de género. ¿Ok? Y también otro punto muy importante, que es el tema de la teología queer, es de que justamente todo lo que nos están queriendo meter es con el argumento del amor. No, es que Dios es amor, es que cómo es posible que te opongas al amor, es que no hay que juzgar, es que esto, un discurso completamente sentimental. Lo que en su momento comentaría por ahí Axel Kaiser en su libro La Neoinquisición, es un libro que recomiendo bastante también, que ya ahorita ya no estamos peleando una democracia. ¿Qué es la democracia? Demos y kratos, es decir, el poder del pueblo. No, ahora estamos viendo una democracia. ¿Qué es la democracia? No, la democracia no es el tipo que se dejaba crecer el pelo y que se tapaba un ojo y que se cortaba las venas con hojas de lechuga. No, 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 eso no es la democracia. La democracia es justamente el gobierno de los sentimientos. Ya no importa la razón, ya no importa la lógica, ya no importa la objetividad, ya no importan los datos, simplemente importa con que la otra parte no se sienta ofendida. Ya no importa con que la otra parte, pero ya lo único que importa es que la otra parte no sienta que lo estás vulnerando, no se sienta lastimada. Vaya, es una completa tontería tratar de legislar sobre los sentimientos. No puedes legislar sobre los sentimientos, porque son sentimientos. Un sentimiento puede ser, por así decirlo, alterado simplemente porque te comiste una papa mal cocida y eso te hizo daño y eso te alteró los sentimientos, por así decirlo. Simplemente tuviste un mal día, comiste lo que no debías, te caíste, etcétera. Eso te va a afectar los sentimientos. No se puede legislar sobre algo tan subjetivo como lo son los sentimientos. Por eso yo me opongo completamente a esto que se llama crimen de odio. ¿Qué es el crimen de odio o el discurso de odio? Es que tu discurso promueve el odio. Bueno, ¿quién define lo que es el odio? ¿Cómo sé yo lo que es el odio? Es un sentimiento, no puedes legislar sobre un sentimiento. Y parte de la libertad, que entre comillas se defendió hace mucho, es la libertad de expresarte. Y parte de la libertad de expresión es la libertad, a veces, digo, no estoy diciendo que sea bueno, pero tenemos esa libertad a veces para ofender y a veces para que nos ofendan. Repito, eso no está bien, pero es algo sobre lo que el Estado, sobre lo que el gobierno no se puede meter, porque no somos niños. Parte de esta democracia, es decir, el poder de los sentimientos, es de que te quieren tratar como si fueras un niño, de que te quieren tratar como si fueras vaya, ahora sí que una persona carente por completa de sentido común, de sentido lógico, y lo único que se busca es de que tú simplemente sigas cierto discurso, sigas cierta corriente de pensamiento y que no cuestiones absolutamente nada. Repito, nos quieren tratar literalmente como si fuéramos niños. No puedes decir eso porque ofendió a Juanito, eso ofendió a Manolito, es que eso afectó emocionalmente. No, ¿sí? Repito, no estoy diciendo que esté bien insultar, no estoy diciendo que esté bien faltar al respeto, pero ese tema del discurso de odio simplemente está diseñado para imponer una agenda política autoritaria, de que toda aquella persona que no diga lo que el régimen te está diciendo que repitas, simplemente para que seas echado a un lado. ¿Ok? Y bueno, justamente este punto de la teología queer le vamos a dedicar aproximadamente 45 minutos el día 17 de abril en la primera de Suazo. Vamos a tener un evento. En ese evento se va a brindar una conferencia justamente de a profundidad cómo desmontar o cómo entender mejor la ideología de género. Y la segunda parte será justamente acerca de todo ese tema de la teología queer. ¿Ok? Por esto ahorita no lo expliqué por completo. Justamente quería compartir primeramente este material, este contenido, para sentar una base y ya el 17 de abril, que yo esperaría que también pudiéramos transmitir por este medio, pues ya aterrizar todo esto que les comenté por ahí. ¿Ok? Y nada más les comento, ahorita ya están saliendo también Biblias gay.
Biblias arcoíris. Ojo, no la Biblia arcoíris de estudio que te marcaba con colores el sentido o el objetivo de cada pasaje, no. Ya hay Biblias inclusivas arcoíris que tratan de justificar y tratan de promover también todo ese tema que tiene que ver con la ideología de género. Y repito, la iglesia tiene que despertar. La iglesia dice, no, es que no nos metamos en temas porque es que eso es político. Esto no es política. Esto para nada es política. Esto es simplemente la defensa del sentido común. Si a alguno de ustedes no le gusta defender el sentido común o tiene miedo, les repito algo. Váyanse a Apocalipsis y en Apocalipsis dice que los cobardes y los incrédulos serán lanzados primeros en el lago de fuego y azufre. La Biblia, el Apocalipsis, compara a los cobardes con los incrédulos. El cristiano no puede ser un cobarde, porque Dios no nos dio temor, no nos dio tristeza, sino que nos dio poder, nos dio amor y nos dio dominio propio. El cristiano no puede ser un cobarde. ¿Sí? Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de enfrentar la muerte, ellos no se echaron para atrás. Y le dijeron, rey, pues aunque nos mates, yo no me voy a arrodillar ante la estatua. Hoy esa estatua de oro, esa estatua de Nabucodonosor, se llama ideología de género. ¿Sí? Y los cristianos no nos podemos arrodillar ante esto. ¿Sí? En aquel tiempo había muchos judíos, personas que conocían a Dios, que entre comillas habían sido criados en el temor de Dios, y se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor por miedo. ¿Sí? Hoy en día nos va a tocar emular a nosotros la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego para no dejarnos vencer, para no dejarnos caer ante esta terrible ideología que tanto daño le quiere hacer no solamente a la iglesia, al mundo entero. Por eso, hermanos, tenemos que informarnos y tenemos que formarnos. Tenemos que estar bien conscientes de lo peligrosa que es esta idea. Y de hecho, ahorita ya en el Senado, en la Cámara de Diputados acaba de pasar justamente una ley completamente impulsada y orientada a la promoción de todo ese tema de la ideología de género y el aborto. Ya no falta mucho para que al rato quieran meter a la cárcel a los pastores por no casar homosexuales. Ya no falta mucho que simplemente porque leamos ahí Levítico, donde dice que echarse con un hombre es una abominación, o leamos en Romanos cuando dice que aquel que se echa con hombres no heredará el reino de los cielos. No falta mucho para que eso sea censurado. Leíste un texto de odio, tienes que ir a la cárcel. No falta mucho para que lleguemos a eso. No falta mucho para que ya empiece ya hay censura. Ya hay algo que se llama la cultura de la cancelación. Ya solamente falta que al rato empiecen a proceder jurídicamente contra nosotros. Y repito, a toda aquella persona que crea que esto es política y que la iglesia no se tiene que meter, Pablo en su momento, por así decirlo, comenta que, o más bien, él hace referencia a que cuando él lo quieren azotar, cuando él lo quieren golpear, justamente porque pues andaba predicando, lo entregan a las autoridades romanas, lo que hace Pablo es de que dice, yo soy ciudadanos romanos. ¿Sí? Si mal no recuerdo el latín es Fides Romanus Sum. Soy ciudadano romano. Y en aquellos tiempos ser ciudadano romano era una especie de plaquita de metal que se cosía en un sobre a la ropa por si naufragabas, por si te perdías, para que no se te fuera a echar a perder esa identidad. Entonces cuando tú llegabas a una provincia romana, el ser ciudadano romano era algo que te otorgaba estatus, que te otorgaba un mayor reconocimiento ante la ley, y lo que te hacía esa tarjetita era pues que podías obtener beneficios legales y podías obtener ayuda. ¿Ok? Muy a diferencia si fueras una persona de cualquier otro lugar del imperio. Entonces tú llegabas y decías, soy un ciudadano romano, mostrabas tu plaquita y te ayudaban a volver a tu lugar de origen, porque pues obviamente dentro del imperio romano, o si naufragabas también. Y también hacerte pasar por ciudadano romano y no serlo, también era una pena sumamente grave. ¿Ok? Entonces Pablo, vemos que en su momento él usa los medios políticos, los medios legales de su época, no solamente para defender la fe, sino para salvarse a sí mismo. Ojo, porque Pablo amaba mucho su vida y tenía miedo de morir, no, porque Pablo quería servirle a Dios y quería estar aquí en la tierra el tiempo necesario para propagar el evangelio. Entonces vemos cómo Pablo usó la ley, usó los medios legales de su época, pues para propagar la fe. Y al final de cuentas Pablo murió, desgraciadamente. Entonces uno como cristiano, que, ojo, tenemos derechos, podemos exigirle al gobierno, vamos a usar eso, ¿sí?
No estoy hablando de que usemos esto para imponer una agenda política, no. Simplemente para defender la libertad, para defender la vida. El aborto es asesinato, ¿sí? El aborto es un genocidio terrible. Entonces, en su momento Dios nos va a demandar, oye, ¿por qué no preveniste esto? Tenías las leyes para poder prevenir, tenías las leyes para poder presionar a tu gobierno. Oye, ¿por qué dejaste que esto llegara a la iglesia? Cuando tenías leyes, cuando pudiste presionar a tus gobernantes para poder hacer algo a tiempo. Así que todas aquellas personas que dicen de que no, es que eso es política y la iglesia no se debe meter en política, la iglesia está en el mundo para hacer sal, para hacer luz. La sal evita que la comida se corrompa. En su momento cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, les hacía referencia a que la sal era ese contrapeso, era ese muro para que el mundo no se corrompiera, para que el mundo no se pudriera. Para eso está la iglesia. La iglesia no está para encerrarse en cuatro paredes, cantar y dar una enseñanza motivacional. No, para eso no está la iglesia. La iglesia está para impactar al mundo, para hacer luz, para evitar que este mundo se corrompa. Y si la sal no cumple ese objetivo, si la sal no cumple ese propósito, para lo único lo que va a servir la sal es para ser desechada y ser echada fuera, para ser pisoteada. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros como iglesia. Tenemos que hacer uso de esa responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de los retos que se vienen, de los retos que tenemos como congregación. Y como cristianos tenemos un compromiso para con Dios y para con el mundo. Porque así como en su momento Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, yo te pongo como atalaya de la casa de Israel. Cuando venga el mal, tú tienes que avisar, tienes que estar atento y tienes que decirles bien el mal. Porque si tú no les avisas, si tú no les adviertes, yo efectivamente los voy a castigar a ellos por pecadores, pero su sangre demandaré de tu mano. En cambio, Ezequiel, si tú les adviertes que viene el mal, que viene el peligro, y ellos no hacen caso, efectivamente ellos recibirán su castigo, pero tú habrás librado tu vida. Hoy nosotros como iglesia somos dos atalayas del mundo. Repito, no somos testigos de Jehová. Estoy dando referencia a la posición del atalaya. Era una persona que se ponía en la cima de una torre y era aquella persona que avisaba cuando venía un ejército enemigo o cuando pasaba algún desastre. Era la primera persona en enterarse y tenía que advertirle al pueblo para que la gente estuviera atenta, para que la gente estuviera en guardia. Hoy como cristianos somos nosotros esos atalayas. Somos sal para que el mundo no se corrompa. Somos luz para que este mundo no ande en tinieblas. ¿Sí? Y repito, tenemos un propósito muy importante y muy grande en esta tierra. No estamos en este mundo para hacernos de riquezas y mansiones y casas y carros del año. No estamos en este mundo para eso. No estamos en este mundo para acumular. No estamos en este mundo para obtener el reconocimiento de la gente. ¿Sí? Aunque a pesar de que mucha gente crea que sí. Estamos en este mundo para servir. Porque así como vinimos sin nada nos vamos a ir. Y Jesús fue muy claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas serán añadidas. Y Jesús le dijo a los discípulos, ustedes en este mundo van a tener aflicción. Este mundo me rechazó a mí, y como me rechazó a mí, también los va a rechazar a ustedes. Porque ustedes traen un mensaje de paz, porque ustedes traen un mensaje de salvación, ustedes traen luz. Por lo tanto, el mundo los va a rechazar. Pero a pesar de eso, ustedes sigan predicando. A pesar de eso, ustedes sigan enseñando. A pesar de eso, ustedes sigan firmes. El que esté firme, mire que no caiga. Por eso, hermanos, es sumamente importante, es sumamente necesario que como iglesia empecemos a tocar esos temas. A lo largo de la historia, cuando ha habido grandes convulsiones sociales, la iglesia ha sido ese respaldo para que este mundo no caiga por completo en la ignorancia, para que este mundo no caiga por completo en la oscuridad. Hoy en día, cuando pareciera que una nueva cosmoción se acerca para nuestro mundo, la iglesia tiene que estar ahí, porque un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. Un mundo en la oscuridad necesita una iglesia que traiga luz. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga. Espero que esta pequeña reflexión, esta pequeña conversación haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Es muy importante que igual denle por ahí, dejen su like, dejen su compartir
el 17 de abril estaremos compartiendo este y más material justamente en la primera de Soasua. Y si a alguno de ustedes les gustaría que platicáramos estos temas con su congregación, con su célula de jóvenes, con su red de jóvenes o con la iglesia en general, nos pueden escribir y con mucho gusto agendamos una conversación de estos temas. Hermanos, mi deseo es de que Dios los bendiga, sigamos en la fe, sigamos prosperando, sigamos luchando contra las acechanzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de maldad en todas las regiones celestes. Seamos muy cuidadosos, hermanos, porque los tiempos son difíciles y hoy en día pareciera que la iglesia se ha enfriado, pareciera que la iglesia se ha caído en el conformismo. Y muchas veces es necesario que vengan crisis de este nivel, que vengan crisis de ese tamaño, para que la iglesia despierte de ese sueño que pareciera que la ha afectado demasiado. Pero repito, ya sin más, me despido, mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en otra ocasión.